Buenos días, te bendiga. Vamos a ir analizando el segundo libro de Crónicas, capítulo 4 ya. El pasaje se llama Mobiliario del templo. Dice, verso 1: hizo además un altar de bronce de 20 codos de longitud, 20 codos de anchura y 10 codos de altura. También hizo un mar de fundición, el cual tenía 10 codos de un borde al otro, enteramente redondo. Su altura era de 5 codos y un cordón de 30 codos de largo lo ceñía alrededor. Entonces aquí vemos como de hecho está hablando de la época en la que Salomón está edificando el templo. En este punto yo edifico el templo, ahora está haciéndolo de adentro, los interiores. Y debajo de mar había figuras de calabazas que los circundaban. 10 en cada codo alrededor, eran 2 hileras de calabazas fundidas juntamente con el mar. Estaba sentado sobre 12 bueyes, tres de los cuales se miraban al norte, 3 al occidente, 3 al sur y 3 al oriente. Y la mar descansaba sobre ellos y las ancas de ellos estaban hacia adentro. Y tenía de grueso un palmo menor y el borde tenía la forma de borde de un cáliz o de una flor de lis y le cabían 3000 vatos. Entonces queda detalles de las medidas, de las formas del mobiliario del templo. Hizo también 10 fuertes y puso 5 a la derecha y 5 a la izquierda para limpiar en ellas lo que se ofreció en el holocausto. Pero el mar era para que los sacerdotes se lavaran en él. Asimismo hizo asimismo 10 candeleros de oro según su forma, los cuales puso en el templo 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Además hizo 10 mesas y las puso en el templo 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Igualmente hizo 100 tazones de oro. También hizo el atrio de los sacerdotes, el gran atrio y las portadas del atrio, y cubrió de bronce las puertas de ellas, y colocó el mar al lado derecho hacia el sureste de la casa. Hiram también hizo calderos y palas y tazones, y acabó Hiram la obra que hacía el rey Salomón para la casa de Dios. Entonces, aquí Hiram era un artesano que mandaron de hecho de Tiro, de otra ciudad, prácticamente de otro pueblo, a Salomón para que le ayudara a edificar las cosas, los interiores del templo. 2 columnas y los coronas en las capiteles sobre las cabezas de las 2 columnas, y 2 redes para cubrir las 2 esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas. 400 granadas en las 2 redes, 2 hileras de granadas en cada red para que cubriesen las 2 esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas. Hizo también las bases sobre las cuales colocó las fuentes, un mar y los 12 bueyes debajo de él. Y calderos, palos y garfios de bronce muy fino hizo todos sus enseres. Y Hiram al rey Salomón para la casa de Jehová. Aquí vemos como detalles de las formas, incluso en algunas partes el peso, cuánto pesaba cada cosa. Y lo fundió el rey en los llanos del Jordán, entre Tierra entre Sucot y Seradata. Y Salomón hizo todos estos enseres en número tan grande que no puede saberse el peso del bronce. Entonces aquí era demasiado, demasiado. E incluso que David sí daba, por cierto, David sí daba números de cuánto pesaba el material que usó, el oro y eso, pero Salomón no, porque era demasiado como para pesarlo. Así hizo Salomón todos los utensilios para la casa de Dios y el altar de oro y las mesas sobre las cuales se ponían los panes de la proposición. Asimismo los candeleros y sus lámparas de oro puro para que las encendiesen delante del lugar santísimo conforme a la ordenanza. Las flores, lamparillas y tenazas se hicieron de oro finísimo. También las espeleras, los labrillos, los lebrillos, las cucharas y los incensarios eran de oro puro. Y de oro también de oro también la entrada de la casa, sus puertas interiores para el lugar santísimo y las puertas de la casa del templo. Bueno, y acá prácticamente el capítulo 4 del segundo libro de Crónicas, donde dice, da detalles sobre el interior, cómo los interiores, las paredes que estaban labradas, que eran de oro, los muebles del templo, que el altar, que un mar de bronce y así. Bueno, entonces aquí vemos cómo se esforzó Salomón en hacer el templo para Dios, ¿verdad? Y eso fue la mejor versión. Hay 2 versiones de ese templo. En la primera, en la construyó Salomón. La segunda fue con el dinero de Daniel. Ya después, poco después de la muerte de Daniel, por cierto. Y la tercera, va a haber una tercera, pero Dios no pidió que se hiciese. Va a ser en nuestra época, ya en la época de nuestros esquí, o sea, en la época moderna, pues contemporánea, entre los dos. Bueno, es que realmente no hay una fecha, pero sabemos que será construido, ¿verdad? Pero bueno, Dios no pidió que lo construyesen. Se va a construir, pero Dios no pidió que lo hicieran. Y bueno, entonces, como dije, la mejor opción fue por mucho la que hizo Salomón, porque fue la más cara, la más grande. Incluso en la época de Cristo, Herodes fue el que mandó a reparar el templo
pues no construirlo porque el templo ya estaba en manos de reparar y ya. Así era todo por hoy, nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.